Nuestros queridos y amados radioescuchas que nos sintonizan cada mañana a través de nuestra Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Como todos los días, quienes tienen el especial agrado de servirles a ustedes en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Abogado y ante estos micrófonos Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 220, y esta su servidora Isabel Palacios. Cuando ya son ese reloj de allá del frente no lo veo bien, 6 y 8, está bien en mi reloj o está adelantado. Bueno, hoy 18/12 del 2014, Cátedra Bíblica llega a ustedes gracias a Comunidad Apostólica Efesios 220 y El Rincón de Mama Rosa. Recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y para llamadas tenemos el 0239-992-5655. Así ustedes podrán interactuar y opinar con nosotros a través de esa emisora Bendición 92.7 FM. Pastor Abonando, buenos días. Señor le bendiga en esta mañana, queriendo abonar un pequeño comentario en cuanto al tema. No sé si usted lo va a seguir en cuanto al Apocalipsis, pero traía como una pequeña nota para abonar sobre el tema que usted está llevando, ¿no? Como todos saben, pues que el pastor Henry nos ha venido enseñando, yo aquí aprendiendo. Jesús resucitado es el Señor de la historia humana, que viene de múltiples maneras a través de los acontecimientos y la vida de las iglesias. Adquirió este dominio o realeza mediante el don de su vida como cordero inmolado. El testimonio de la lucha no violenta dado por Jesús, el león de la tribu de Judá, continuó a través de sus testigos, los mártires. Los verdaderos vencedores no son aquellos que se ven, y no los poderes humanos, ni el mal tiene la última palabra en el transcurso de la historia. El cielo está muy cerca de la tierra y ambas liturgias se comunican. Dios prepara ya las realidades últimas, comunión radiante de vida y de amor entre el Cordero y su esposa, la iglesia, la humanidad salvada. Jesús llama a la puerta de cada persona y de cada grupo humano para proponerles ahora compartir el mismo pan. Hay que vigilar y no descansar, con la impresión engañosa de que el final no vendrá nunca. Pero vigilar no es estar paralizado del miedo. Quizás una de las palabras que nos dan una clave exegética amplia es la de resistencia. Aquí la paciencia y la fe de los santos. Lo podemos leer en Apocalipsis 13:10 y 14:12. Amén. Amén, gloria a Dios. Maravillosa reflexión con respecto al tema del Apocalipsis, y lo que podemos rescatar de allí es que el mal no tiene la última palabra. Amén. Muy bien, buenos días para todas, buenos días para todos. Esta mañana, día jueves de diciembre, gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar efectivamente revisando, también los controles, revisando el audio. Nosotros vamos a continuar revisando este prólogo al libro de Apocalipsis. Ubíquese allí en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Nos corresponde estudiarlos. Nosotros estudiamos el concepto de revelación, a Dios como fuente de esa revelación, Jesucristo como el revelador de esa revelación. Y bueno, nosotros estudiamos el concepto griego de taxeus, en este caso la palabra pronto. Nosotros nos detuvimos en este aspecto, nos llevó de lleno a considerar lo que es el factor escatológico, y advertíamos de la trampa y el enredo en el que pueden quedar los teólogos dispensacionalistas cuando empiezan a relegar la escatología, que se define etimológicamente como eventos del porvenir, el eschaton como eventos del porvenir,
Pero esa es la etimología. Como ustedes saben, al tomar en cuenta un factor etimológico en una palabra, no basta simplemente considerar el elemento etimológico. También es necesario, la etimología obliga a hacer una consideración histórica del desarrollo que pueda tomar una palabra, un concepto. Eso es lo que tiene que ver con ese campo semántico y ese flagio semántico del que nosotros muchas veces hemos hecho referencia, donde a las palabras se le van vaciando del significado que inicial u originalmente tuvieron. Desde este punto de vista, la escatología ha sufrido mucho porque se ha relegado la voluntad de Dios muchas veces a el tiempo, es decir, al futuro, a los eventos del porvenir. Y así la gente vive afanada en eso, ignorando que la escatología bíblica, en este caso estamos obligados a estudiar, es la que se encuentra en la Biblia, no simplemente el significado de la palabra escatología. Debemos buscar la escatología tal cual como se presenta en la Biblia, y ella se presenta en la muerte y la resurrección de Cristo. En esa muerte y en esa resurrección de Cristo, y por ende en su venida, está lo escatológico para nosotros. Es decir, allí se encuentra lo nuevo y lo definitivo de Dios. Porque lo nuevo de Dios y lo definitivo de Dios para usted y para mí no está en el tiempo. Repito, si usted deja la escatología para el tiempo lo que le va a traer son canas, arrugas, enfermedad y por ende muerte. Por lo tanto, el tiempo en sí mismo no es portador ni de vida, ni de salvación, ni tampoco del propósito de Dios. Lo que es portador de vida y de salvación, del propósito de Dios para con nosotros, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que con su venida se tiene que consumar. Lo que ya es verdad para Él, este estado de resurrección, que es cierto para Él como el primero, debe ser una realidad también para nosotros. Por esa razón, la escatología bíblica realmente en el Nuevo Testamento tiene lugar, es en Jesucristo, no tiene lugar en el tiempo, tampoco tiene lugar en Israel. Israel no es ningún reloj profético de Dios, no tiene lugar allí. Tiene que verse a Jesucristo, tampoco tiene lugar en el templo que deben construir o construido por los judíos. Los cristianos deben prepararse bien. Ayer estaba viendo un micro muy pequeño de 5 o 6 minutos y en el micro un rabino le está dando una respuesta a un pastor. El pastor tiene cámaras, está filmando e intentando dejar mal parado al rabino y en 5 minutos el rabino lo desbarató. Lo hizo pedazos allá en Jerusalén, en el Muro de las Lamentaciones. Entonces, una cosa tremenda, nosotros necesitamos prepararnos bien en la Escritura. Y hoy tenemos los medios disponibles para hacerlo, de tal manera que no tenemos excusa los que somos llamados al altar y muchas veces no lo hacemos. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo entonces este concepto de las cosas que deben suceder pronto. Repito, esto nos llevó a considerar lo escatológico, y la escatología en el Nuevo Testamento tiene lugar en Cristo. En Cristo brota lo nuevo y lo definitivo de Dios. Por esa razón, después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo y otros autores del Nuevo Testamento pueden hablarnos de lo nuevo. Una frase consolidada por nosotros es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es gracias a esa nueva realidad, porque realmente nadie ha resucitado a la forma en la que lo hizo Jesús. Por lo tanto, esa es la novedad absoluta por excelencia que ha tenido lugar en el mundo, que ha tenido lugar dentro del tiempo y que ha tenido lugar en la historia. Muy bien, el texto sigue diciendo, considerando, dice que esa revelación
vamos a ver el verso 1 de nuevo. Revelación que Dios confió a Jesucristo para mostrarse a sus siervos. Para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él la envió por medio de su ángel para transmitírsela a su siervo Juan. Para transmitírsela a su siervo Juan. Y aquí, en el texto griego, aparece una expresión llamada semaino o semeion, palabra que significa señal, y su equivalente hebreo es la palabra ot. Esta palabra ot es una palabra que significa presagio, muchas veces significa augurio, señal. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a esta palabra griega, semaino, que significa señal. Es propia de la teología de Juan. Nosotros vemos los milagros que realiza Jesús en el cuarto evangelio y en las bodas de Cana de Galilea, después de la transformación del agua en vino, dice explícitamente el evangelista este principio de señales. Semeion, hizo Jesús para manifestar a sus siervos las cosas, para manifestarles pues su gloria. Este principio de señales hizo el Señor. Entonces allí se presenta la palabra que estamos considerando aquí, de tal manera que es una palabra clave en el cuarto, es una palabra clave en este autor y en esta escuela que estamos considerando aquí, porque es una palabra cargada de teología. Los milagros del cuarto evangelio son milagros que tienen que ser considerados de cerca, porque el Cristo que presenta el cuarto evangelio es un Cristo con un matiz más profundo que lo que se puede presentar en los evangelios sinópticos, es decir, en los primeros 3 evangelios. Así podemos considerar más de cerca este término griego semaino, que tiene su trasfondo hebreo en ot, que repito, significa presagio, señal. Y vamos a pedir a hermana Isabel que por favor ella se ubique en Génesis capítulo 1, en el versículo 14, allí encontramos esta palabra hebrea llamada ot, que tiene que ver con señales, con presagios. Vamos a ver nosotros esto un poco más de cerca. Ok, 14. 1:14 del primer libro de la Biblia, Génesis. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Allí está la expresión señales, que su equivalente hebreo es ot. La Septuaginta usa el mismo término, semaino, que nosotros tenemos aquí presente. De tal manera que el trasfondo hacia el cual nos quiere dirigir este autor es un trasfondo profundo, con una tradición muy larga en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros vamos a considerar el término de las señales. Vamos a hacer como un excursus, una parte aquí. Lo exige pues este asunto, y por esa razón lo vamos a hacer. Entonces aquí el verbo griego semaino transmite la idea de una representación figurativa. En primer lugar, lo que está comunicando el Señor al vidente Juan es que lo que se le va a transmitir, lo que se le va a enseñar, se va a hacer por la vía de la representación figurativa, no literal. Y es lo primero que quiero llamar la atención aquí. Esto es muy importante que no se pierda de vista, porque esto es el prólogo, la introducción, es la inducción al tema. Y aquí está la clave. Hay un compendio, está condensado
en estos primeros 3 versículos lo que el autor luego está recibiendo. Entonces, es la primera verdad que quiere transmitirnos aquí. Se transmite la idea de una representación figurativa. Estrictamente hablando, el dicho término significa que el Señor está dando a conocer mediante signos, mediante un lenguaje figurado. Por lo tanto, cuando usted desconoce esto, usted se mete en un camino literal del libro y usted entra en una locura a la hora de interpretar el libro, porque la pedagogía de Dios va por la vía figurada, yo voy por la vía literal. Entonces Dios va por un lado y yo voy por el otro. Imagínense, si vale la expresión, si vale la metáfora, la comparación, Dios está bailando tango y yo estoy bailando de repente otro ritmo. Y me perdona la expresión, ¿no? Es una expresión, simplemente lo que estoy presentando. Entonces, el autor, en primer lugar, nos está diciendo que lo que el Espíritu, pues lo que Dios va a hablar o está entregando, lo va a dar a conocer mediante signos. Por esta razón, armoniza esto de manera admirable con el carácter del libro, porque el libro es un libro cuya pedagogía será simbólica. Por la vía del símbolo, Dios quiere enseñar aquí. Ahora, esto tiene una razón histórica. Esto tiene una razón histórica. Domiciano es un loco, el emperador de Roma. Es un loco que está exigiendo culto y adoración. Y esta pedagogía del símbolo, implementada por Dios aquí, es un lenguaje subversivo contra Roma, contra todo este poder imperial. Y la única forma de poder transmitir el mensaje a los hermanos es en clave. Si los están buscando para matarlos, por no adorar al emperador, por no adorar este sistema imperial, imagínense que hablaran abiertamente de manera negativa acerca de esto. Bueno, tienen que por vías, por códigos simbólicos, empieza a circular un mensaje que en el fondo es subversivo. Es subversiva hasta cada letra del Apocalipsis que hay. Usted lo busca en el griego. Está escrito, hermano, en un griego chabacano, vulgar, no grosero. Una cosa es vulgar y otra cosa es grosero. En un griego vulgar, chabacano, mal escrito, mal hablado, que cuando lo llegaron a estudiar, los filósofos griegos empezaron a considerar el texto y decían que eso era un pecado, un atentado a la gramática griega. Imagínese usted lo subversiva que es esta letra. Hasta en esto hay un boicot contra este sistema imperial. Entonces, se escribe desde un mundo simbólico y por esa vía simbólica se va a expresar el Señor. Va a correr la revelación final para los últimos tiempos. Muchas veces, entonces yo quiero entender el libro de manera literal. Error. Estamos completamente equivocados desde ese punto de vista porque se está presentando, estrictamente hablando, que este término significa dar a conocer mediante signos, mediante señales, mediante una representación simbólica. Esto lo va a justificar el libro. La bestia que tiene tantas cabezas, lo va a justificar el libro. La mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón, el dragón. Nosotros vamos a ver algunos elementos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de este tema del semaino o el ot, de estas señales. Entonces, esto, amados hermanos y hermanas, gloria a Dios, esto debería advertir al lector para que no espere a continuación una exposición literal de lo que él va a leer. Lo que tiene ante sus ojos no es literal. No es literal. Ah, no, a mí me gusta literal, pero es que no es porque te guste literal. Es que no es literal. Lo que viene a continuación es una exposición simbólica, cargada de símbolos. Su realidad
descansa en lo simbólico. Hay gente que piensa que lo simbólico es mentira o no tiene sentido. No. Dios se comunica y emplea todos los géneros literarios disponibles. Dios puede emplear la parábola, puede emplear incluso la ironía, Dios puede emplear, como en este caso, el símbolo, el lenguaje figurado, y aún así, allí se encuentra la realidad de lo que Él nos quiere comunicar. Sí, de hecho, los profetas, pastor, cuando iban a comunicar un mensaje, también lo hacían de manera simbólica. Y Por supuesto le sí. preguntaban, cuando te pregunten qué estás haciendo, dile que es por esto y por esto. Amén, amén, amén. Entonces, una advertencia en primer lugar. Una advertencia en primer lugar. No se trata de una exposición literal acerca de la historia o del futuro, lo que el Señor va a empezar a describirle, a mostrarle al vidente para interpretar el libro adecuadamente, que es el reto que nosotros tenemos. Es importante recordar que Dios está comunicando su mensaje, su voluntad, su revelación, su realidad, fluye mediante visiones simbólicas, no centrarse en la literalidad de este asunto, porque esto es lo que nos hace a nosotros mucho daño. Entonces vamos a considerar el asunto de los símbolos, y hay muchas cosas a considerar en este momento. Fíjense, el simbolismo, como ya hemos dicho, ocupa un lugar central en la interpretación de este libro. Pero este simbolismo tiene su matriz cultural en el Antiguo Testamento. Su matriz cultural se encuentra allá. Pero el simbolismo ocupa un lugar central en la interpretación del Apocalipsis. Es un lugar central, no es ambiguo, es un tema medular. Se ubica en el corazón del asunto. Todos los comentaristas antiguos y modernos reconocen esto, concuerdan con esta verdad. Por otra parte, es un hecho, amados hermanos, es un hecho actual que se debe imponer para una primera lectura, para un acercamiento adecuado al libro, estudiar cada uno de estos símbolos en su matriz cultural. Resulta ser que la matriz cultural es el Antiguo Testamento, es la teología hebrea, pero yo la quiero buscar en la teología de Schaffer, o la quiero buscar en la teología de Pentecostés, o la quiero buscar en mi matriz cultural. Por eso es que erramos ignorando la Escritura, porque no vamos a la matriz cultural, a la matriz teológica donde esto nace. Es el reto que nosotros tenemos. Entonces, este hecho es importante. Para comprender el Apocalipsis es necesario interpretar correctamente sus símbolos y tenemos que conocer cuál es su raíz, su matriz cultural. Si bien muchos dan por descontado y asumen la realidad simbólica que puede tener el libro del Apocalipsis, algunos no lo hacen, pero si bien muchos lo dan por descontado, lo que sorprende es el tratamiento tan vago que le han dado a los símbolos que se encuentran presentes en el Apocalipsis. Eso es lo realmente sorprendente para nosotros, que el simbolismo carezca todavía en el libro del Apocalipsis, a estas alturas, en pleno siglo XXI, con tantas herramientas disponibles, compendios, diccionarios, comentarios, con toda la investigación que nosotros podemos tener en este momento disponible, y a estas alturas todavía nosotros le demos un tratamiento tan chabacano al tema de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis. En otras palabras, carece de un tratamiento orgánico, interno. Y es lo que intentaremos nosotros hacer, un tratamiento orgánico de los símbolos que aparecen dentro del Apocalipsis. Es decir, amado hermano, usted no camina con los órganos de otro, a menos que se los vayan a trasplantar, pues.
Pero si usted no tiene necesidad de eso, usted va a funcionar es con sus órganos, su cuerpo va a avanzar bien es con sus órganos internos. ¿Cómo cree usted que va a avanzar bien el libro del Apocalipsis? Pues, ¿cómo se puede interpretar correctamente? Su sistema orgánico interno, endógeno, inmerso en la realidad del libro. Eso es algo que nosotros debemos tratar de hacer. La veo con ganas de hablar, hermana Isabel. No, así es, pastor. Uno está aquí, yo estoy aquí, estoy aprendiendo, y es verdad, porque a lo largo de los años, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo era una de las que temía abrir ese libro porque lo leía de manera literal. Imagínense, la gente, hermana, mejor dicho. Sí, hoy por hoy, bueno, gracias al Señor. De hecho, puedo decir que Apocalipsis prácticamente habla de la redención de los santos. Amén. Es la verdad central de este asunto. No es que el Señor le está escribiendo a una iglesia perseguida, la quiere alentar, la quiere sostener. Resistir. Claro, le quiere hacer ver que las fuerzas hostiles que se han levantado contra ella no van a prevalecer. En último lugar, el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces se advierte, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, la exigencia de aclarar los símbolos que se encuentran en el Apocalipsis. Amén. Cuando usted le enseñan por este libro, que le aclaren realmente los símbolos que se encuentran allí presentes. Ojo, yo no pretendo desentrañar todo el misterio y la hondura que pueda tener este libro, pero si algo, hermano, si algo, por lo menos algo, Es que, pastor, es bueno, porque como yo, todavía hay muchos hermanos, como yo en aquel tiempo, ¿no? Hay muchos hermanos que todavía ese libro no lo entienden. Así es. No lo entienden. Entonces, se dejan meter enseñanzas que en realidad no dice el libro, no es como lo predican muchas veces. Así es, correcto. Y ese es el reto que tenemos, Entonces, la primera exigencia es esclarecer los símbolos que se encuentran presentes aquí a partir de su matriz cultural. Hay gente que no le gusta el tema de cuando uno habla acerca del aspecto cultural, ay, ya viene él con sus cosas. No, hay una cultura inmersa dentro de la cual nosotros crecemos, nos educamos. ¿Por qué comemos arepa? ¿Por qué el pabellón? ¿Por qué eso no lo comen allá en el Medio Oriente? La cultura. ¿Por qué hablamos otro lenguaje? La cultura. Hay una matriz cultural. Usted no ve que cuando llegaron aquí los españoles, después trajeron los africanos y después llegaron a este lado, el resultado es un sincretismo desde el punto de vista de lo que son las religiones africanas, las religiones propias de acá, de los autóctonos de la zona, y las tradiciones europeas que trajeron de allá los españoles. Bueno, hay un sincretismo. Aquí no hay un catolicismo puro, como en el lado de Europa, que es algo completamente distinto, o un romanismo puro, mejor dicho. Es por presentarle simplemente un ejemplo. Usted va a ver aquí que hay una mezcla, así como nosotros estamos mezclados, estamos ligaditos unos con otros, producto de ese asunto, pues ese encuentro histórico que se dio. Bueno, debemos tomar en cuenta los trasfondos culturales. Entonces, la exigencia en primer lugar del lenguaje simbólico que tiene el libro de Apocalipsis se trata de la matriz cultural, estudiar aquella cultura que ven a ser el símbolo. Etimologías antiguas presentan el símbolo como una moneda partida, donde cada una de son dos partes involucradas. Una parte tiene la mitad de la moneda y la otra mitad. El reto para que el símbolo se pueda dar es que las dos mitades se vuelvan a encontrar. Bueno, por un lado, amados hermanos, está una parte, en este caso, la realidad, y por el otro lado el símbolo. El símbolo es el medio para llegar a la realidad que el autor quiere comunicar. Bueno, entonces nosotros debemos procurar eso, emprender ese camino. Entonces, esta matriz cultural,
contenida en el Antiguo Testamento. Se tiene que poner de relieve los puntos de contacto que hay entre el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis. Esto se tiene que destacar. También tiene que ponerse de relieve las dependencias, los desarrollos que puede haber hecho el autor, dónde fue profundamente dependiente y de qué autores del Antiguo Testamento en este caso, y cuáles fueron los desarrollos en este caso por el autor. Entonces, en lo referente al libro de Apocalipsis, es clave estudiar entonces sus símbolos, las imágenes simbólicas en el Apocalipsis. Se les debe poner cuidado, se les debe poner cuidado. Están cargadas de un lenguaje, amados hermanos, están cargadas de una matriz cultural, están cargadas de una teología. Hay que indagar profundamente en esto, porque el que no lo hace, irremediablemente se va a las especulaciones. Entonces yo prefiero revisar la matriz cultural contenida en el Antiguo Testamento y no estar especulando yo. Yo prefiero eso. Yo prefiero renunciar a toda especulación y entrar realmente en las aproximaciones bíblicas, para no terminar enseñando temas extrabíblicos y hacerlo en nombre de Dios. Bueno, fíjense ustedes, amados hermanos y hermanas, que Dios nos está entregando un libro entonces codificado en símbolos. Hay que ver el tratamiento que se le daba a los símbolos. Hay que ver las especulaciones. Pero pastor, bueno, yo me voy a poner del lado del oyente y le hago esta pregunta. Ajá. Pero a pesar de que el libro de Apocalipsis se escribió para ese tiempo y en esa cultura, pues la que se está hablando, podríamos decir que es cíclico. Sí, cómo no. Okay. Y es un libro profundamente actual. El libro está cargado de lo profético. En este momento nos estamos ateniendo a lo que es la introducción al tema. En la medida que vayamos viendo el asunto versículo por versículo, obviamente cuando empezamos el estudio, les dije que no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis completo, tardaríamos 3 años al ritmo en el que a uno le gustaría estudiarlo. Pero sí vamos a destacar asuntos importantes, por ejemplo, el tema del símbolo como una clave exegética. Esto queremos abordarlo y abordarlo con seriedad. Por supuesto que el libro es un libro de una profunda actualidad, es un libro para una iglesia en tiempos de persecución, en tiempos de crisis, en tiempos de amenaza. Por supuesto que el libro está cargado de una profunda actualidad. Ok, o sea, eso lo podemos ver cuando en el simbolismo del número 7 abarca todas las iglesias, tanto de aquel tiempo como en este tiempo. Por supuesto, cuando lo veamos vamos a destacar incluso la forma de círculo en la que aparecen estas 7 iglesias. Lo vamos a destacar. Lo vamos a destacar. Entonces, la preocupación y el afán de la gente muchas veces a la hora de hablar del libro de Apocalipsis es amedrentar. Meter tanto miedo, hermano, pero tanto miedo, que la gente aquí vive con pavor al anticristo. Vive con temor al 666, Guillo, se persinan. No puede ser, hermano. Este libro no está diseñado para eso. Ese afán de traer preocupación, desespero, angustia a la gente. Eso no está en línea con lo que realmente el Espíritu de Dios quiso comunicar allí. Esos son caminos rápidos, atajos, bastante irresponsables, por cierto. Muchos emprenden una carrera teológica, hermano, pero la teología están mandados a hacer, pero una teología completamente extrabíblica, una teología divorciada de la Biblia, divorciada de la iglesia, porque la Biblia está para el beneficio de la iglesia y la teología debería ser un puente entre la Biblia y la iglesia, pero muchas veces, amados hermanos, la teología no responde a los intereses de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque está divorciada de la Biblia. Entonces, este afán muchas veces de traer preocupación, de traer angustia, de traer desespero, es un camino rápido, es un camino de atajos, y usted puede ver
que lo que quieren es llegar a conclusiones teológicas, conclusiones dispensacionalistas, y punto. Es lo único a lo que quieren llevar. A arrebatamientos injustificables en el libro, idas para cielos en el libro, no sé cuántas cosas, quieren llegar a conclusiones, amados hermanos, y entonces pues la bestia va a venir, pero eso sí, después de la gran tribulación, y la iglesia no va a pasar por eso, y aleluya. Y entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros, después de tanto tiempo, no abrir los ojos y estudiar esto con seriedad? Entonces, se debe estudiar realmente. Hay métodos de interpretaciones dentro del libro. El libro admite distintas aproximaciones. Una interpretación litúrgica está dentro del libro, y usted la va a ver, en su momento la vamos a ver. También una interpretación eclesiástica, una interpretación escatológica, una interpretación profética, una interpretación cristológica, porque todo el libro es iluminado a partir de esa nueva realidad llamada Cristo. Todas estas posiciones a las cuales he hecho referencia son profundamente bíblicas y están dentro de la dinámica orgánica del libro. Lo que no admitimos, porque el libro no admite, son interpretaciones dispensacionalistas. Y son las que abundan, son las que corren y están sentadas en los institutos bíblicos, están en las cátedras, pues. Señor, y pensar que Apocalipsis es cristocéntrica. Profundamente cristocéntrica. Pero así como Jesús advirtió que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, también yo tengo que advertir en este momento que en la cátedra del Apocalipsis se han sentado escuelas, hermanos, contrarias a lo que enseña realmente el libro. Tienen años sentadas formando nuestra gente. No sé qué formación es realmente una franca deformación, y hay que decirlo. Así es, pastor. Bueno, mire, por acá vamos a leer estos mensajitos que han entrado. El primero que llegó decía que no se escuchaba, pero fue ya Dieguito. El gran Diego atacó eso rápidamente. Sí, señor. Por acá dice, buenos días, pastor Henry y hermana Isabel, en sintonía de hermana María, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, bendiciones, mi hermana. Buenos días, pastor Henry. Saludos a Isabel, la moderadora. Agradable. Sigue quitándonos el miedo que nos han enseñado acerca del libro del Apocalipsis, profesor Luis Ángel. Gloria a Dios. Bendiciones, amado. Sí, señor, es lo que ha llegado hasta ahora, pastor. Gloria a Dios. Entonces, hay que revisar seriamente. Mire, siempre el libro del Apocalipsis, en el fondo, tiene una escuela que lo está interpretando. Hay que revisar la escuela. Si la escuela no se ajusta al lineamiento histórico, esa escuela no sirve. Esa escuela no sirve, está saboteando. Se sentó en la cátedra del Apocalipsis para sabotear el libro, para sabotear lo que Dios manifestó a sus siervos, para sabotearlo. Entonces, hay que revisar seriamente esas escuelas, la preterista, la futurística, la escuela histórica, que muchas veces no se toma en cuenta, y cuánta falta que nos hace a nosotros realmente. Mire, pastor, yo quería, como siempre, pues haciéndome responsable de la crítica o de lo que pueda decir, crítica constructiva en este caso, o es el llamado que yo le puedo hacer a mis hermanos, y es el hecho de que, ciertamente Apocalipsis habla de un tiempo en que la iglesia se va a ver en aprieto, pero el Señor dice que nos va a guardar. O sea, nosotros en este tiempo no vamos a hacer la excepción de aquellos que nos precedieron antes, que fueron perseguidos. No, nosotros, si de verdad somos hijos de Dios, nosotros también vamos a pasar por eso. Nosotros no podemos pretender querer huir y que somos los privilegiados porque somos la iglesia de Dios. Ellos también fueron iglesia de Dios, fueron perseguidos, fueron masacrados, y en este tiempo se está viendo, que no se ve aquí en Venezuela, es otra cosa, pero se está viendo en todo el Medio Oriente. Amén, así es, mi hermana, así es, se está viendo. Hay que considerar la iglesia en su dinámica universal, en su dinámica global, en su dinámica como cuerpo de Cristo en todas las naciones.
donde el Señor tiene hijos, donde el Señor tiene creyentes. Por esa razón tenemos que aproximarnos con seriedad, con cuidado, con respeto, con cautela, con prudencia a este libro, con reverencia a este libro. Es irresponsable decir muchas veces cosas en nombre de Dios. Es muy irresponsable cuando no podemos probarlas desde los textos bíblicos. Simples análisis de acuerdo a escuelas dispensacionalistas no justifican, amados hermanos, un tratamiento adecuado al libro. Se ha creado un vacío completamente, un vacío en materia de interpretación. ¿Por qué? Porque se pasa rápido de la teología a una interpretación, sin considerar una exégesis profunda, una investigación profunda. Nuestra intención con este trabajo, con estos temas, es poner en marcha una investigación en esta línea de trabajo, que no haya una divulgación como tan deficiente muchas veces en torno a temas de la Biblia y por supuesto a este libro llamado Apocalipsis. Bueno, para evitar nosotros ese vacío, ese abismo que hay entre la Biblia y el creyente que la lee y la interpreta, necesitamos una teología adecuada y obviamente una teología bíblica. Bueno, vamos a hablar acerca de esa teología bíblica, vamos a verla en profundidad, vamos a hacer un análisis más serio acerca de este asunto. Gloria al nombre del Señor para siempre. Muy bien, amados hermanos, el tema del lenguaje, que es un asunto con el que siempre debemos contar, sobre todo en esta materia, en este libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el lenguaje está presente en toda la Biblia. El lenguaje está presente en toda nuestra forma de vida. Y el lenguaje, fuera de su matriz cultural, pierde su sentido completamente. El símbolo implica un desplazamiento del curso normal de nuestro lenguaje. Implica un desplazamiento. Implica que el discurso pretende presentarnos la realidad por una vía distinta a lo que comúnmente nosotros hablamos. Por ejemplo, la palabra caballo. La palabra caballo, para ser considerada como realidad, tiene que relacionarse entonces con cabalgadura, tiene que relacionarse con una persona que le esté cabalgando, con lo que come un caballo, con el terreno propio de un caballo. Imagínense un caballo volando viniendo del cielo. Ya usted rápidamente el contexto le tiene que advertir que no se puede estar enfrentando a algo literal. La hermana Isabel aquí se goza. No se puede estar enfrentando a algo literal, sino a una realidad simbólica. Bueno, tal es el caso de este asunto en el libro del Apocalipsis, donde están presentes los caballos también. Bueno, hay caballos que vienen del cielo. Bueno, tenemos que prestarle atención a este asunto, hermano. Y así, una bestia que sube del abismo y tiene no sé cuántas cabezas. Y nosotros tenemos que ir viendo todo esto. Una mujer sobre la cual cabalga la bestia. Tenemos que ir viendo cómo hay un desplazamiento del curso normal en el uso del lenguaje, en el uso de las palabras, en el uso de las imágenes que se encuentran allí presentes. Entonces, en cierto modo, hay una realidad, o en el lenguaje no se identifica con la realidad respetada, comúnmente aceptada. Es decir, yo espero, amado hermano, que si yo voy a hablar de repente, ¿qué le puedo hablar yo? De un carro, bueno, lo ubique en una vía, un semáforo, haya un fiscal, lo ubique en ese contexto. Pero si usted me ubica un carro rodando por el mar, entonces hay un desplazamiento de la realidad. Algo así, pues no se respeta una realidad convencionalmente aceptada, que se pueda probar. Bueno, usted puede ver que el libro de Apocalipsis va a discurrir por un camino simbólico, porque usted va a ver que no se corresponden las cosas con las convenciones
comúnmente aceptadas. Es necesario que nosotros podamos ver esto, donde se presenta este camino aparentemente arbitrario, y por ese camino arbitrario se nos quiere comunicar una verdad. Allí se presenta también la creatividad de Dios, la creatividad del autor, la creatividad del Espíritu Santo, y también se presenta la inteligencia del lector, porque allí está en el libro también dice, el que se requiere para una mente que tenga entendimiento. Pero a veces nosotros somos una mentecita. Entonces nosotros debemos detenernos en estas consideraciones simbólicas que se encuentran presentes en el libro. ¿Algún mensaje de texto, María Isabel? Bueno, aquí por lo menos el comentario que usted está haciendo, o la enseñanza que usted está haciendo con respecto al caballo, dice, cuando la Biblia dice un caballo vuela, está hablando de los aviones de guerra para los últimos tiempos. Ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno, mire, ya nos están aclarando los símbolos. Bueno, muy bien, en su momento nosotros vamos a ir considerando todos estos lenguajes simbólicos. Por ahora quiero ir presentando el lenguaje simbólico por categorías. Miren, hay varias categorías, las cuales yo le voy a mencionar, tal vez usted quiera tomar nota. Está el simbolismo cósmico, lo que tiene que ver con el cosmos. Allí abordaremos el famoso tema de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ve? Lo que tiene que ver con el cosmos. Entonces está el simbolismo cósmico, se encuentra también el simbolismo teriomorfo, que tiene que ver con el mundo, la cantidad de animales que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis. No aparece, hermano, en ningún otro libro de la Biblia. En ningún otro libro de la Biblia es lo más parecido a un zoológico. En ningún otro libro de la Biblia, en ninguno aparece tanto animal. Desde el dragón hasta el escorpión, el caballo. Mejor dicho, usted va a ver aquí animal, hermano, hasta decir basta. Vamos a ir viendo esto con cuidado también. El simbolismo antropológico, es decir, la dimensión humana en el libro del símbolo se hace presente aquí. El simbolismo aritmético, el tema de los números y el famoso número, el 666, las 7 iglesias, y así sucesivamente. Nosotros podemos ver la dimensión simbólica desde el punto de vista aritmético. La dimensión litúrgica del símbolo, el simbolismo litúrgico también. Usted va a ver de repente el coro o el capítulo 4 dedicado al que está sentado en el trono y el 5 al cordero que va a tomar el rollo. El simbolismo cromático, los colores que se encuentran presentes en el libro. La dimensión del caballo negro, el caballo amarillo, el caballo rojo, y así sucesivamente. El blanco, el que está sentado en el trono, también tiene unos colores semejantes, y allí usted va a ir viendo, vamos a ir viendo, yo le voy dando clave para que usted vaya agrupando este asunto y así le podamos entrar de lleno a esta realidad. Bueno, déjeme ver qué tiempo nos queda. Bueno, todavía no. Oye, gloria a Dios, ya el gran Diego nos está haciendo señas. Si han llegado algunos mensajes de texto los leemos, si no, yo cierro con una idea. Ok, por acá le preguntan, pastor, por favor, ¿puede dar una corta definición de Gehenna? Sería también una simbología para infierno, más no es el infierno, es la hermana Marien. Bueno, gloria a Dios, la hermana Marien nos pregunta y nos pide si podemos dar una definición de lo que es Gehenna. Bueno, cuando Jesús hace referencia a la Gehenna, está haciendo referencia a un basurero que se encuentra fuera de la ciudad de Jerusalén, donde quemaban la basura. Antiguamente allí se sacrificaban niños, se les pasaban por el fuego. Cuando Dios procesó al pueblo de Israel, ese lugar ya no se usó más para sacrificios, ni para idolatría, ni para quemar niños, sino que se quemó la basura y se depositaba el excremento. Lo que no servía se echaba allí. Jesús, para hablar de la realidad de la condenación eterna, usó
entre varias expresiones, el tema de la ajena, esa fue una de las expresiones que Jesús empleó, con lo cual estaba indicando que de ninguna manera las personas, él quería que las personas fuesen a terminar en esa condición. Y nosotros podemos hablar de ese destino final del perdido, y la Biblia, sobre todo el labio de Jesús, representa realidades diversas. Habla del lloro, del crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, y presenta, por supuesto, también esta expresión gehenna, que tiene que diferenciarse de otros términos que se encuentran presentes en el Nuevo Testamento para aludir a esa realidad. Por ejemplo, la Biblia habla del tártaro, habla de la gehenna, habla del infierno, habla del Hades, y tiene que diferenciarse muchas veces de la palabra Seol de la palabra tártaro o gehenna. El tártaro hace referencia a un ambiente donde se encuentran los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y la gehenna hace referencia al texto a un lugar donde no hay nadie todavía. Muy bien, de mi parte será hasta el día de mañana. Dios les continúe bendiciendo. La hermana Isabel con la despedida. Amén. Bueno, Cátedra Bíblica llegó a ustedes gracias a Comunidad Apostólica 720, en el Rincón de Mamá Rosa. En la gerencia estuvimos pues aquí, Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Jugado, y en los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y Henry Contreras. Todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes, que les quiere. Chao, chao, hasta mañana.